En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, la gracia de comprender debidamente y proclamar con certeza la divinidad de tu Hijo, que el obispo San Hilario constantemente defendió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra del Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana estamos celebrando la primera semana del tiempo ordinario, y en unas cuantas semanas vamos a empezar otro tiempo litúrgico dentro de la iglesia el 17 de febrero, que va a ser el miércoles de ceniza, y por ende con ese día empezamos la cuaresma. Pero durante este tiempo vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, es el más corto de todos los evangelios, se escribió en Roma, hace 2000 años obviamente, y se escribió. Marcos era el sacerdote, era el apóstol, era un servidor del Señor, un líder de la comunidad, un pastor de la comunidad, y entonces él sirve a muchos cristianos que han venido del paganismo. Eso quiere decir que antes de ser cristianos adoraban a otros dioses, y obviamente que escuchan el anuncio del Señor Jesús y empiezan a creer en Jesús y empiezan a seguir a la persona de Jesús. En este evangelio encontramos tres cosas, tres momentos, tres situaciones un poco diferentes, pero que están unidas todas a la vez. Lo primero que tenemos que decir acerca de este evangelio es que nos muestra el itinerario de la vida común de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hacía todos los días? Y más o menos como en 48 horas, porque es de un día para otro, el evangelista nos hace saber y nos deja ver cuál era la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era lo que decía? Todas esas cosas nos las deja ver el evangelio en el día de hoy. Lo primero que encontramos aquí es que al salir Jesús de la sinagoga, ¿a dónde fue? Fue a la casa de la suegra de Simón Pedro, y se fue con dos de los discípulos, con Simón y con Andrés, que recuerden que ellos dos son ¿qué? Son hermanos, ¿ok? Llega a la casa de la suegra de Simón Pedro y entonces se encuentra que ella tiene fiebre. Enseguida le avisan a Jesús y obviamente que se le acerca, la toma de la mano y la levanta. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso ella a servirlos. Dos cosas muy importantes en esta primera parte del Evangelio. Primero es que Jesús tiene poder para vencer la enfermedad. Cuando Jesús le da la mano a la suegra de Simón Pedro, Él con su poder la levanta. Y nos muestra con este gesto de la curación de la suegra de Simón Pedro que Jesús ama a las suegras. Algunos de ustedes tal vez no aman a su suegra, o las suegras tienen mucha dificultad de ser queridas y amadas, pero aquí nos demuestra que Jesús quiere a las suegras. Entonces no hablemos mal de las suegras, porque Jesús tenía un amor profundo por las suegras y tiene el poder sobre todo de levantar, tiene poder sobre la enfermedad. Cuando la Escritura habla de levantarse, ¿de a qué nos transporta ese momento en el cual Jesús tiene poder para levantar a la suegra de Pedro? Casi al final del Evangelio, Jesús se levanta por sí solo. ¿De qué momento en su vida? De la muerte. Y esto hace una referencia precisamente a la resurrección del Señor Jesús. Y la otra cosa que es importante en esta primera parte del pasaje es que ella se puso a servirles. Esta mujer
que no sabemos realmente quién es porque no nos da el nombre de ella entiende muy bien para qué recibió esta oportunidad en su vida de ser sanada. Ella comprende perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y en ese momento, ¿qué es lo que ella hace? Ella se incorpora a los quehaceres, a la vida cotidiana y empieza a servir a los demás. De manera que la suegra de Simón Pedro entiende que su vida en Cristo Jesús es ¿para qué? Para servir a los demás. Muy bien. La segunda parte de este evangelio viene en la mitad, obviamente. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Hay una cosa que existe en todos los evangelios, y eso lo descubrió un teólogo protestante, que obviamente todos nosotros nos ponemos de acuerdo con él. Y él descubrió una cosa que se llama el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? En los evangelios ustedes van a escuchar a Jesús diciéndole a los apóstoles, después de que hace un milagro o hace alguna cosa portentosa, no se lo digan a nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Eso es lo que se llama el secreto mesiánico. El momento de revelación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, todavía no ha llegado. Durante los primeros 8 capítulos en el Evangelio de San Marcos, que es una cosa bella y hermosa, precisamente encontramos el secreto mesiánico. Hay un grupo que realmente reconoce quién es Jesús. Los apóstoles no tienen ni idea quién es Jesús. La gente en común y corriente tampoco tiene idea quién es Jesús. Los únicos que saben quién es Jesús son los demonios. Ellos son los que saben, conocen la verdadera identidad de Jesús. Por eso dice al final de esta parte del texto, porque sabían quién era Él. Así dice el texto bíblico. Solamente hasta cuando llegamos al capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, Jesús se revela a sus apóstoles y desvela su identidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Se acuerdan? Se van a un lugar que se llama Cesarea de Filipo y allá les preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en ese momento es un momento de revelación y ahí se dan cuenta, o Jesús se desvela a los discípulos. En esta parte del Evangelio también vemos que Jesús tiene poder sobre Satanás. El demonio no puede con Jesús. Jesús triunfa sobre el poder de Satanás. Satanás es una palabra que significa enemigo, el enemigo de Dios. Y la tercera parte del Evangelio es la última parte, donde dice de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy bien. Después de hacer todas estas cosas, de curar a la suegra de Simón Pedro, después curó al atardecer a todos los enfermos que le trajeron y expulsó los demonios y los demonios le obedecían. No solamente eso, sino también que reconocieron quién era Jesús. Nos muestra una parte importante de su propio ministerio. ¿Y cuál es? Su relación con el Padre. ¿Y cómo era que alimentaba esa relación él con el Padre? A través de la oración. Y cuando se levanta muy temprano en la mañana para poder ir a orar y después llega Pedro con sus compañeros y le dice a Jesús, la gente te anda buscando. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le da a los apóstoles? Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí. Jesús se está definiendo con lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que Él ha venido a hacer? Él ha venido a sanar, Él ha venido a curar, Él ha venido a liberar, pero también ha venido a ¿qué más? A predicar el Evangelio. Y dice de sí mismo, pues para eso he venido. Para eso he venido. Jesús define
completamente, totalmente, a qué ha venido Él. ¿Ustedes saben a qué han venido? Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos sea fruto abundante, roguemos al Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, oremos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y los socorra, oremos al Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, oremos al Señor. Para que aprendamos a dar gracias por los beneficios que hoy hemos recibido de la mano siempre bondadosa de Dios, oremos al Señor. También pedimos por las intenciones de esta Santa Misa, por todas las personas que padecen de alguna adicción, por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso del Padre René Rodillas, el Padre William Cornet, Luis Jesús Uribe León, Olinda Serrano Serrano, Areli Ramón Serrano, Fernando Rodríguez, Dolores González y Rubén Martínez, Victoria Gómez Urrutia, José María y Refugio Rodríguez. Por estas intenciones, oremos al Señor. Señor, fuerza de todos los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Hilario, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos eternamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria.
Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Sangre de nuestro Señor Jesucristo, este que desea para nosotros elementos de vida eterna. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí una de los que no se nos para la defensa de mi cuerpo como remedio soberano. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Hilario aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz.